Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Jorgelina, ¿cómo estás? Ahí va apareciendo, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, acá, sí, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, un placer recibirlos. En algunos casos, qué lindo volver a encontrarnos un nuevo viernes en estas jornadas, así que agradecerles especialmente. Me presento, se escucha bien, me dice Mercedes, gracias, Mercedes. Me presento, mi nombre es Guillermo Suárez, tengo a cargo esta empresa, Identidad Argentina, que hemos fundado junto a un grupo de personas que estamos concebidos como industria de la innovación y del conocimiento, y desde allí nos mueve, el propósito nuestro es acerca de cómo trasladar mejores herramientas, recursos, conocimiento, ¿sí? Para el desarrollo productivo, para el crecimiento y para el bienestar social. Eso es lo que nos moviliza como empresa, por lo cual estamos con presencia en todo el país, lo cual nos alegra muchísimo. Recién nos saludamos un poco por el chat, pero contarles que entre los confirmados siempre medimos de cierta manera nuestra tasa federal y entre los confirmados estábamos en el 80% de tasa federal, es decir, casi de 22 provincias del país, por lo cual nada, muy, muy contentos, muy agradecidos porque hoy nos convoca una jornada particular en este viernes que está vinculada a la inteligencia territorial, ¿no? Y cuando uno habla de inteligencia territorial es cómo trabajar de manera eh, estratégica los distintos datos que me aportan a mí geográficamente, para en base a eso uno poder tomar decisiones eficientes, decisiones que vayan de la mano del desarrollo, decisiones que permitan la mayor productividad y el mayor bienestar. ¿Sí? Bueno, para eso, en el marco de la inteligencia territorial y de esto que se denomina Sistema de Información Geográfico, nos pone muy contentos que estén participando en esta actividad profesionales de distintas disciplinas. Digo, tenemos arquitectos, ingenieros, médicos, tenemos personas que van también del ámbito de todo lo que es el turismo, nos están acompañando personas, geógrafos, muchos líderes de pyme, franquiciantes, personal y funcionarios de gobierno, docentes. Bueno, me voy a quedar corto, pero estoy recorriendo un poco aquí el listado de los distintos confirmados, lo cual es muy interesante porque justamente lo que vamos a abordar hoy es cómo la inteligencia territorial tiene alcance a toda problemática y disciplina que hoy nos convoca. Y para eso, bueno, qué mejor que Jorgelina Soria. Jorgelina, además de ser una encantadora persona, muy buena persona, a quien tengo la posibilidad de conocer y apreciamos mucho desde ese lugar, Jorgelina es una rigurosa como experta y como ingeniera que muy rigurosa en el conocimiento, por lo cual seguramente ella, a medida que avancemos, se van a dar cuenta cómo enmarca esta problemática. Ella es especialista en sistemas de información geográfica. Jorgelina lideró proyectos en la implementación de sistemas de información geográfica, destacándose en la creación y la administración de las bases de datos corporativos, así como del desarrollo de aplicaciones que permitan mejorar la gestión de las distintas áreas, en búsqueda de la reinvención de los procesos, la eficientización de los flujos de trabajo y de brindar información espacial que dé soporte a la gestión de los recursos y a la toma de decisiones, ¿no? En este marco de lo temporal y lo espacial tan importante en los sistemas de información geográfico. Ha realizado diversos cursos aquí y en el exterior, entre los que podemos destacar análisis de redes, flujo de trabajo con la plataforma ArcGIS Pro, principio de estadística aplicada a fenómenos territoriales, análisis geoestadístico, entre otros distintos cursos. Jorgelina, seguramente, ella me va a retar porque es muy generosa, pero a su vez muy humilde, y por allí, bueno, yo sí quiero destacarlo, ella
ha sido speaker y conferencista en distintos lugares en el exterior, en Argentina, y realmente con una actividad muy interesante en el último Smart City que se hizo en Buenos Aires en 2019. Con todo ello, poderles compartir a toda la audiencia que nos acompaña hoy quién es Jorgelina, que nos va, bueno, a brindar justamente ese panorama acerca de los sistemas de información geográfica. Por lo cual, bueno, Jorgelina desde Córdoba. Bueno, Sí, buenas tardes a bienvenida. todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y te voy a retar, Guille, bien lo dijiste, porque yo no soy una experta, no soy una especialista. En realidad he tenido la oportunidad hace algunos años ya de conocer un poco lo que son los sistemas de información geográfica. Tengo la oportunidad y soy una agradecida en hacer algo que realmente me encanta. Perdón. La verdad que he tenido la oportunidad, como les digo, de poder implementar un sistema de información en una compañía de la cual formo parte, y me ha dado muchas satisfacciones. Así que bueno, espero poder compartirles un poco el día de hoy esto que son los sistemas de información geográfica. Espero que cumpla sus expectativas. Sé que vamos a tener un momento de preguntas al final. Como les digo, yo no soy una experta, no soy una especialista, soy solamente una apasionada de esto que son los GIS. Así que bueno, espero poder respondérselas, y si no puedo respondérselas, me comprometo a investigar y a darles alguna respuesta. Todos de alguna manera estamos involucrados con el territorio. Todos, conscientemente o inconscientemente, hacemos uso diariamente de la información geográfica. Nos pasa cuando nos queremos ir de vacaciones, elegir a dónde, elegir si ese lugar va a estar cerca o lejos de tales puntos, decir, bueno, yo quiero cerca de la playa, quiero cerca del río. Cuando elegimos un lugar donde vivir, uno dice, bueno, yo quiero un lugar que tenga estas características, que esté cercana a las escuelas de los chicos, que esté en determinado barrio. Uno analiza si tiene sistemas de transporte, si tiene infraestructura. Así que, bueno, de alguna manera u otra, todos en algún momento usamos y decidimos en función de la componente geográfica. Así que bueno, también les quiero aclarar que yo no me dedico a la oratoria, así como dije Guille, he tenido la oportunidad de dar algunas charlas, pero no es a lo que me dedico, así que puede ser que me noten un poco nerviosa o que me quede ahí como, pero bueno, sepan entender, tampoco soy docente, así que bueno, espero poder compartirles un poco esta pasión que yo tengo, mostrarles un poco qué se puede hacer ya desde un lado de las organizaciones, no tanto de lo personal, poder mostrarles algunos ejemplos que hemos desarrollado o que están disponibles, y bueno, y agradecerles a todos por estar acá hoy. Así que bueno, empiezo mi charla de sistemas de información, para lo cual les voy a compartir pantalla. Probablemente tenga que ir y volver de las aplicaciones a la presentación. Guille, yo voy a perder el chat, así que bueno, vos en todo caso anotarás si hay alguna pregunta o alguien quiere decir algo. Me voy a ir a la presentación. Un segundito. Bueno, acá estamos. Esta ha sido la portada que elegí, digamos, para esta temática. Como bien les dije, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver la inteligencia territorial aplicada a los sistemas de información geográfica.
Pero antes de empezar a ver de lleno qué es lo que puede hacer uno con los sistemas de información geográfica, me gustaría que antes hablemos de qué son los sistemas de información geográfica, ¿sí? Los sistemas de información geográfica surgieron allá por los años 60, particularmente en áreas vinculadas a la cartografía, en áreas vinculadas a la geografía, a la informática, pero como sus siglas nos dicen, el GIS o los SIG, acá en español, son sistemas de información geográfica, donde tenemos que la palabra sola por sí misma nos dice un poco qué es. Tenemos la geografía y tenemos los sistemas de información que están vinculados directamente con la informática. Entonces, ¿para qué sirven los sistemas de información? Bueno, los sistemas de información sirven básicamente para poder tomar decisiones mediante el análisis espacial de los datos, ¿sí? Uno tiene datos para los cuales, digamos, los tiene en el terreno. Una de las particularidades que tienen además los GIS es que estos datos tienen una característica, y es que tienen, además de ser geográficos, tienen atributos, tienen una memoria descriptiva, ¿sí? Eso nos sirve a nosotros para poder analizar y para poder hacer análisis espaciales que nos ayuden a poder tomar decisiones, ¿sí? Para poder dar soporte a la toma de decisiones. Una particularidad que tenemos con los GIS es que además que se integra con otros sistemas. Uno puede decir, bueno, a ver, además de los datos que yo puedo referenciar, también puedo vincularlos con GPS, puedo vincularlos con sensores, puedo vincularlos con imágenes, y toda esa vinculación nos permite de datos obtener información. Esa información procesada es la que nos permite a nosotros darle soporte a la toma de decisiones y, eficientizar nuestros procesos, decir de qué manera uno puede cambiar la forma de hacer las cosas. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a trabajar de una manera. Bueno, con la implementación de los GIS muchas veces esa forma de trabajo cambia, ¿sí? Uno por ahí está acostumbrado a que los inspectores salgan a campo con hojas de papel para llenar, digamos, y después llegar a la oficina y cargar esos datos. Bueno, a veces, digamos, las herramientas lo que nos permiten es eficientizar esos procesos y además tenerlos, digamos, disponibles para poder realizar análisis en función de estos atributos. Existen innumerables definiciones de GIS. Uno puede poner GIS o SIG o Sistema de Información Geográfica en Internet y obtener un montón de información, un montón de definiciones, que todas básicamente en función de los distintos puntos de vista nos van a estar hablando de lo mismo. Una cosa que es importante destacar, que es lo que por ahí nos diferencia de otros sistemas de información, es que la componente espacial es importante, ¿sí? Es fundamental. O sea, en los GIS nos podemos encontrar lo mejor con, o en realidad, a ver, con un sistema común uno podría tener una tabla de datos, podría decir, bueno, a ver, podría tener una lista de provincias con la cantidad de habitantes, y en realidad eso geográficamente a nosotros no nos dice nada, ¿sí? Nos puede servir para hacer análisis estadístico, análisis numéricos. Ahora, cuando incorporamos la componente geográfica, ahí ya cambia. Porque yo podría decir, bueno, a ver, ¿qué ciudades están más próximas? Ya ahí le agregamos una componente geográfica. Yo podría decir, el sistema de recolección de basura utiliza la mejor ruta, el sistema de transporte cubre toda el área que tienen que cubrir, cuáles son las zonas más vulnerables en una ciudad,
estas zonas, si yo las vinculo con otros datos, como pueden ser, por ejemplo, hospitales, como pueden ser dispensarios, centros de salud, ¿están o no están cubiertas? ¿Alguna tendencia? Bueno, todo esto, cómo crece la población, analizar. Cuando ya tenemos el componente geográfico dentro de nuestros análisis, ya ahí estamos pensando geográficamente, y eso es básicamente lo que nos resuelven los GIS. Voy a pasar. Bueno, como les dije recién, los GIS, digamos, no es más ni menos que la representación a través de un modelo de la realidad. Esta realidad se representa a través de determinadas capas. Esa es una de las formas organizacionales que tienen los GIS. Se organizan por medio de capas. Las capas que están georreferenciadas, o sea, tienen el mismo sistema de coordenadas, ¿sí? Y estas capas, representando este modelo, este mundo real, nos permiten a nosotros poder realizar análisis y determinar información que nos lleve o nos aporte o nos ayude, o a quienes tengan que decidir, darles soporte. Ustedes pueden ver acá que distinguen distintos tipos de capas. Capas de puntos, podríamos hablar, por ejemplo, de las paradas de colectivo, podríamos hablar bancos, podríamos hablar negocios, podríamos hablar clientes, podríamos decir cuáles son nuestros competidores, podríamos hablar de cuáles son las bocas de hidrantes para las redes, podríamos hablar cuáles son los postes de luz, infinitas se representan de esta manera. Después tenemos líneas. En líneas podemos hablar de los tramos de calle, las redes de agua, redes de cloaca, redes de tendido eléctrico, las redes de transporte, áreas, con áreas, ya estamos hablando de polígonos, podrían ser manzanas, barrios, parcelas, zonas particulares, áreas afectadas, podemos ser un área particular en el espacio que uno quiere analizar, y después tenemos otro tipo de capas que son capas raster, que son capas de, pueden ser imágenes, pueden ser un modelo del territorio, determinadas capas, digamos, todas estas capas forman un modelo que mediante el análisis espacial nos permite a nosotros tomar decisiones. Yo quisiera, bueno, después voy a entrar en la aplicación para que podamos ver un poquito esto. Avanzo, si bien esta parte por ahí es bastante teórica, no deja de ser importante a la hora de entender cómo funcionan los sistemas de información. ¿Cuáles son los componentes de los GIS? Tenemos 5 componentes básicos que todos están interrelacionados entre sí y son fundamentales y están interconectados y son necesarios que en la implementación se tengan en cuenta para el éxito de la misma. ¿Qué tenemos? Tenemos los hardware, donde acá encontramos que es el recurso físico del GIS, donde tenemos computadoras, tablets, celulares, las bases de datos, servidores, bueno, todo lo que tenga que ver, digamos, con la parte física del GIS. Luego tenemos el software. Y acá en software tenemos distintos tipos de software. Hay disponibles hoy en la web software gratis, software de Open Data, tenemos software que son pagos, licenciados. ¿De qué depende la elección de un software o otro tipo de software? De un montón de factores. Depende de tiempos de respuesta, depende de la necesidad de la compañía, del tamaño de la empresa, depende de los costos que uno esté dispuesto a asumir, depende cuántos recursos tiene, depende si quiere hacer desarrollo, quiere que el desarrollo ya venga incorporado. Existen, como les digo, un montón de criterios a la hora de elegir, digamos, entre un software open source o un software pago. Los software open source son muy buenos, tienen muchas funcionalidades, como les digo, están disponibles.
los software licenciados tienen por ahí la característica de que vienen ya con más funcionalidades y entonces uno podría, no tendría que hacer tanto desarrollo para compartir, digamos, la información. Eso es lo que tiene que ver en software. Después tenemos los procesos. Los procesos es un poco lo que hablábamos recién al principio, de donde decíamos qué es lo que nosotros queremos hacer. Definir bien los procesos nos van a llevar a nosotros a elegir el software adecuado, a elegir el hardware adecuado, qué base de datos vamos a necesitar, qué recursos vamos a tener que capacitar, porque los procesos no es más ni menos que el qué es lo que quiero obtener, qué es lo que yo quiero hacer. Es qué es lo que yo quiero solucionar con la implementación de este sistema. Uno podría decir, bueno, yo quiero hacer un diseño del recorrido del transporte público de pasajeros. Bueno, yo quiero determinar la respuesta de emergencias ambientales. Quiero determinar qué patrones tengo para epidemias. Puedo ser, ¿qué? Puede ser algo, un proyecto que tiene un principio, que tiene un fin, así son los proyectos, decir, bueno, a ver, yo quiero implementar un sistema de transporte, puede ser un proyecto, empieza y termina, o puedo decir, bueno, yo quiero que mis procesos de mi compañía tengan la componente geográfica inserta y que requieran, digamos, que continúen en el tiempo y que le den soporte a la toma de decisiones. Por eso es importante el definir qué es lo que uno quiere hacer con los JIT, qué es lo que uno pretende. ¿Sí? Si yo quiero solamente dónde voy a emplazar un negocio nuevo, dónde voy a abrir una sucursal, es un proyecto. Cuando yo abrí la sucursal, terminó el JIT. Cuáles son los nuevos puntos de venta y demás. Y los recursos humanos, ni más ni menos importante que los recursos humanos para que esto funcione. Acá tenemos que armar áreas multidisciplinarias. Los GIS en las compañías requieren que existan áreas diversas, que existan personas de diversas áreas. ¿Por qué? Porque en realidad los que van a usar la herramienta o los que van a decir qué es lo que necesitan son ellos, ni más ni menos, digamos. Entonces hay que capacitar a los recursos humanos, hay que darles asistencia, hay que integrarlos y hay que mostrarles cuáles son las potencialidades de la herramienta para que ellos mismos después determinen qué es lo que necesitan. Bueno. Acá podemos ver, digamos, que un poco lo que estábamos hablando recién, que, perdón, me olvidé de datos. Antes, me vuelvo acá. Me faltaron los datos. Los datos no es más ni menos que el componente de entrada para los procesos y que van a generar la información que yo necesito. Digamos, los datos son los elementos geográficos que tienen la característica o que tienen características llamadas atributos y que tienen una geometría porque están insertas en el espacio. Las bases de datos pueden ser bases de datos corporativas o pueden ser bases de datos locales, ¿sí? Que hoy por hoy también quiero aclarar que en bases de datos hay un montón de datos libres, hay una concientización en esto de los open data, yo después les voy a mostrar algunas páginas, pero existen muchas páginas donde puedes descargar información, donde la información es muy buena, y bueno, esos datos, luego de procesarse, son los que generan la información que a nosotros nos van a servir nada más ni nada menos que para dar soporte a la toma de decisión. Ese es el fin de los GIS. El fin de un sistema de información geográfica no es más ni menos que darle soporte a los procesos de la toma de decisión. Nosotros tenemos la realidad que nosotros tenemos en nuestra organización o en nuestra ciudad, modelada a través de capas. Esa realidad nos permite obtener datos
Esos datos, mediante algún proceso de análisis, nos permiten obtener información, y esa información es la que nosotros nos va a permitir tomar decisiones para cambiar esa realidad. La funcionalidad de los GIS. Bueno, acá vamos a ir rápidamente en indicar cuáles son estas funcionalidades. Tenemos la identificación, identificar qué hay en algún lugar. Simplemente responde qué hay uno en un mapa o en una aplicación de GIS, simplemente tocando en un lugar determinado puede decir qué hay, puede decir qué nos encontramos. Y bueno, a ver qué, si yo estoy viendo un mapa de siembra, yo tocando en algún lugar puedo ver qué siembra está ahí. Localización, mediante la realización acá ya implica la localización, implica realizar análisis espacial, ¿sí? Podemos decir, bueno, a ver, mediante análisis espaciales, perdón, donde acá combinamos datos alfanuméricos y datos geográficos. ¿Sí? Yo podría decir, por ejemplo, ¿dónde se encuentran las zonas de mi ciudad que tienen mayor poder adquisitivo? Entonces yo podré usar un mapa de usos del valor unitario del terreno. ¿Sí? Yo podría hacer un análisis espacial para determinar cuáles son las áreas más vulnerables en cuanto a la proximidad a los centros de salud. Yo podría decir, bueno, a ver cuáles son las áreas en las cuales mi negocio no estaría llegando. Yo podría decir, bueno, a ver, ¿qué políticas de cobro tendré que hacer en esta determinada zona donde tengo morosidad? ¿Sí? Estas personas, digamos, ¿tienen acceso a lugares de pago? ¿Tienen acceso a internet para poder pagar, digamos, si no es yendo por este medio? ¿Dónde tengo necesidades de hacer inversiones en infraestructura? Todo esto se realiza mediante los análisis espaciales de localización. Es ni más ni menos que superponer capas de información para, mediante el análisis espacial, poder determinar si efectivamente esos lugares cumplen o no determinadas. ¿Qué ocurre que no ingresa dinero en esta zona? ¿Qué ocurre que mis clientes no compran acá? ¿Tengo competidores cerca? ¿No los tengo? Una tendencia. La tendencia tiene que ver ni más ni menos con cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Cómo creció la ciudad en el tiempo, tiene que ver con el tiempo. Básicamente podremos hablar, por ejemplo, del coronavirus. Uno podría ver, digamos, a través de los mapas, cómo ha ido evolucionando el virus en una determinada zona y poder hacer algún pronóstico, ¿sí? Cómo ha sido cambiando en el tiempo el uso del suelo, cómo ha ido cambiando en el tiempo las medidas ambientales, ¿sí? La polución ambiental. Todo eso nos ayuda, digamos, en sí, en función de lo que, en función, digamos, de la información que uno tiene y cómo lo puede reflejar en los mapas. Otra de las funcionalidades son las rutas óptimas. ¿Cuál es el mejor camino para poder llevar, digamos, mis productos? Supongamos que yo soy una empresa, un supermercado o una distribuidora, y bueno, yo necesito decir, bueno, a ver, yo tengo todos estos centros todos estos kioscos, por ejemplo, y bueno, y necesito llevar mis productos. ¿Cuál es la ruta óptima? Yo soy una empresa de logística, o soy una empresa de correo, o soy una empresa que realiza inspecciones en la vía pública, soy una empresa que tengo gente en la calle, que tiene que ir a inspeccionar criminología y demás. Bueno, ¿cuáles son las rutas óptimas? Utilizando distintos criterios. Uno puede decir, bueno, a ver, yo quiero que el costo sea en realidad lo más rápido. O quiero decir, bueno, no que sea lo más rápido, sino que sea lo más seguro. O no que sea ni lo más seguro ni lo más rápido, sino que sea lo más cercano, ¿sí? La proximidad. Patrones. Bueno, en patrones acá hablamos de qué relación existe entre. ¿Qué relación existe entre el crecimiento de las enfermedades del dengue
o entre el crecimiento del dengue y la zona humedal, o sea, donde nosotros tenemos humedades. ¿Qué relación existe entre la mortandad infantil y el acceso a los recursos de agua potable? ¿Qué realidad existe entre el crecimiento poblacional, digamos, y la infraestructura? Relaciones. Y por último, podemos hablar de modelos. El GIS nos permite a nosotros poder realizar diversos modelos, ¿sí?, que nos pueden ayudar a simular situaciones y poder predecir qué ocurre si yo no implemento una política sanitaria en tal zona. ¿Qué va a ocurrir si yo no implemento una política medioambiental? ¿Qué puede ocurrir si yo, la población crece de esta manera y yo no hice la infraestructura? Y bueno, el GIS responde ni más ni menos que al dónde. ¿Dónde? ¿Dónde está el problema y dónde están las soluciones? ¿Sí? ¿Dónde tengo los mayores delitos de la ciudad? ¿Dónde tengo mis clientes? ¿Dónde tengo mis competidores? ¿Dónde voy a poner mi nuevo negocio? ¿Dónde voy a realizar una campaña ambiental? ¿Dónde tengo mayores problemas de seguridad? ¿Dónde? ¿Dónde es la clave de los GIS? ¿Dónde quiere uno realizar una simulación de política territorial? ¿Sí? ¿Dónde están las áreas más vulnerables? Todo eso lo podemos responder utilizando los GIS. No es más ni menos, ¿dónde están las zonas inundables? ¿Dónde tengo las zonas contaminadas? Todo lo que a nosotros se nos pregunte, digamos, de dónde, está íntimamente ligado con los sistemas de información. Actualmente, como les digo, los sistemas de información han tenido un crecimiento muy importante. Lo podemos ver por todos los medios, con estos tableros que están visibles y que nos cuentan un poco cómo evoluciona esto del coronavirus, pero a su vez, digamos, también estaba antes en nuestros móviles cuando queremos poner, digamos, de ir de un lugar a otro lugar. Hoy por hoy existen varios factores que han permitido que los sistemas de información estén más disponibles, y uno es que, bueno, que hay muchas fuentes de datos, como ya les dije antes, que existe mucho software libre, que hay una concientización de los datos abiertos, de los gobiernos. Uno puede, yo de la municipalidad, por ejemplo, descargué toda la información que tiene que ver con el catastro. Existen empresas privadas incluso que tienen datos abiertos. El Instituto Geográfico Nacional también, el IGN. Y en Córdoba, por ejemplo, hay una plataforma que se llama IDECOR, que tiene mucha información de datos abiertos libres. Así que bueno, todo eso ha fomentado a que uno pueda utilizar, digamos, los servicios de información geográfica y que pueda empezar a pensar geográficamente. Usos. Usos hay para todos los gustos. Hay de todo. Incluso por ahí leí algunas cosas medias raras, pero hay de todo. Uno puede hablar del uso para el planeamiento, puede hablar del uso para las redes de infraestructura, educación, salud, catastro, no solamente, bueno, y acá es donde quiero hacer hincapié que los GIS no son solamente el catastro. ¿Sí? A veces uno habla del GIS y se imagina un mapa, manzanas, parcelas, barrios. No es mucho más que eso. ¿Sí? Puede ayudar a hacer evaluaciones, a decir, bueno, a ver cómo ha crecido la ciudad, cómo creció la infraestructura, cuánto se vende en estas zonas, para el transporte, para la criminalística, para el turismo, bueno, para variados usos existen los GIS. Podemos destacar 4 áreas en particular. Un área de gobierno, ¿sí? Bueno, acá me estaría faltando un área que ha tenido mucha relevancia últimamente, que es la parte de la educación. Pero bueno, tenemos el gobierno, donde
que es básicamente lo que busca el gobierno, es hacer un inventario de recursos e infraestructura, diseñar el transporte público, diseñar, seleccionar, digamos, cuáles son los mejores lugares de emplazamiento para el volcamiento de residuos, por cómo está creciendo la ciudad, cuáles son, digamos, las barreras que tienen de crecimiento, qué usos de suelo se está dando, cuáles son los tipos de crímenes, cuáles son las zonas más vulnerables. Después tenemos negocios, donde podemos hablar de puntos de venta, campañas de marketing, nuevas áreas de mercado. Logística, cuáles son las rutas óptimas, qué tránsito, el seguimiento vehicular. Tenemos también el medio ambiente, usos del suelo, geología, impacto ambiental, monitoreo. Y como les dije recién, educación, ¿sí? Hoy justamente estaba leyendo, digamos, cómo en muchos lugares se han implementado los sistemas de información geográfica para darle un cambio a la educación y a enseñar, donde está muy bueno porque despiertan otros criterios en los niños, digamos, ya deja de ser algo estático para pasar a ser algo dinámico, y donde pueden hacer desarrollo, poder hacer análisis crítico, determinar sus propios mapas, ya deja de ser meramente un mapa estático para pasar a ser algo dinámico, y eso la verdad que es muy interesante. Y bueno, y si hablamos un poco de la etapa de los GIS, podemos ver que los GIS están como en 3 etapas en una organización, ¿sí? Tenemos una etapa de inventario, una etapa de análisis y una etapa de gestión. En la etapa de inventario es básicamente el catastro, redes, mapas temáticos, salidas cartográficas simples. Es decir, bueno, a ver, suponete que yo soy una empresa de energía, decir, bueno, a ver cuáles son mis redes, dónde están mis clientes, dónde está mi catastro, un inventario. En otra segunda etapa tenemos la etapa de análisis, donde ya se hace análisis espacial de esos datos para obtener información geográfica y para poder resolver el problema geográfico. Y una última etapa, que es la etapa de gestión, donde los GIS forman parte del negocio, ¿sí? Apuntan al negocio de la organización, donde implica mejoras de procesos, implica reinventarse, cambiar los flujos de trabajo, hacer modelizaciones, implica, digamos, que apuntan, digamos, a la gestión propia del negocio de la organización. Ahora, bueno, voy a pasar a mostrarles algunos ejemplos. No sé cómo venimos de tiempo, si venimos bien. Guille, de 10, bueno. Les voy a mostrar, no, acá no, porque un segundo, acá está. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Se alcanza a ver bien? Ok. Bueno, acá, este es un ejemplo de un mapa de monitoreo de emergencias en tiempo real de la ciudad de Redland, que está en Estados Unidos. Sí. Perdón, Jorge, vos sabés que no, No se ve. no se alcanza a ver. A ver, ¿qué pasó? De paso, compartirles, como bien decías vos al principio, porque me han llegado por WhatsApp algunas inquietudes, que ahora cuando cerremos, digo, vamos a tener un espacio para abrir a preguntas y poder profundizar. Porque me han llegado varias consultas que estoy recolectando. A ver ahora, ahí me pueden ver, Guille. Sí, ahí te vemos. Ahí ven, ok. Bueno, decía que este es un mapa de emergencias de la ciudad de Redlands, que se encuentra en Estados Unidos. Esto fue, digamos, creado con información disponible de la plataforma de ESRI. Esto es lo que estamos viendo, es un cuadro de mandos, parecido al que se utiliza para, en realidad es la misma herramienta que se utiliza para el mapa que se puede ver del coronavirus, con otro formato indudablemente y con otro tipo de información, donde acá lo que podemos ver en tiempo real
por ejemplo, digamos, es el tránsito, ¿sí? Si bien estos datos que nosotros podemos ver acá, digamos, son datos que no son reales, ¿sí? Se actualizan en el tiempo, pero no son reales. Lo que sí podemos ver, digamos, lo que es real es el tránsito a nivel ciudad. En realidad esto es desde el mundo, ¿sí? Acá lo que nosotros podemos ver, digamos, como les dije, es en tiempo real cuáles son los incidentes activos que tenemos. Y cuando hablamos de incidentes activos, hablamos de accidentes automotores, accidentes respiratorios, cardíacos, robos, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, esto que vemos acá son los móviles policiales, y estos que vemos acá son las ambulancias, y estos son los bomberos. Entonces, supónganse que esto está a cargo del 911 en Estados Unidos, bueno, supónganse que uno está a cargo de esta plataforma o de este tablero, uno puede ir viendo cómo ingresan los incidentes en la zona céntrica de Redlands, puede ver, digamos, para esos incidentes, cuáles son los móviles policiales que están cerca, cuáles son los móviles de ambulancia que están cerca, cómo está el tránsito. Uno puede decir, bueno, acá están ordenados en función de cómo fueron ingresando, fíjense que está la fecha de hoy, esto es si está abierto o está cerrado, yo puedo seleccionar y en el mismo mapa me trae información. Estos son lo que nosotros nombrábamos recién como atributos, ¿sí? Cuáles son las características que tiene ese elemento geográfico. Uno podría decir, bueno, quiero ver solamente cuáles son aquellos accidentes de vehículos. Entonces, si selecciona, solamente quedan esos 4. Podría decir, bueno, quiero ver cuáles son los robos, los hurtos. Y no hay ninguno, activo no hay ninguno, hay 3, pero ya fueron cerrados. Bueno, este es un tablero de mando, ¿sí? Es un tablero que a uno le permite poder gestionar cuáles son los incidentes en tiempo real que están ocurriendo en una determinada zona. Esto que vemos acá son los establecimientos de salud, creo que esto es una veterinaria. Este es un tipo de aplicación que se puede generar. Otra cosa que quería mostrarles es esto. Acá, esto fue un mapa muy simple que, bueno, yo quería evidenciar, digamos, lo que uno podría hacer con rutas, ¿sí? Supónganse que yo soy una empresa de energía eléctrica que tengo que hacer estas inspecciones en el terreno porque han habido reclamos por parte de los clientes. Guille, ¿me siguen ahí? Sí, perfecto. Okay. Estamos muy bien. Ok. Bueno, acá podemos ver que yo tengo estos reclamos, ¿sí? Yo podría decir que necesito hacer inspecciones de estos y necesito organizar, digamos, mi flota. Yo para este ejemplo tomé en cuenta que había 2 vehículos, esto es muy simple. Yo voy a hacer un análisis de ruta, utilizar la proximidad, planificar rutas. Voy a decir que mi modo de viaje va a ser en auto, ¿sí? Que todas las cuadrillas van a salir de este punto, que es donde yo tengo el emplazamiento, que van a volver a ese punto. Acá indico que van a volver a ese punto, que tengo 2 vehículos para hacer esas inspecciones y que la cantidad máxima, digamos, de paradas que puedo hacer cada vehículo son 5. No voy a limitar el tiempo de viaje, voy a limitar el tiempo de 8 horas, que se supone que es el horario laboral, y voy a ejecutar un análisis. Acá me dice que ya existe esa ruta. Bueno, cuando yo ejecute este análisis, yo ya lo hice antes, así que me voy para atrás, lo que voy a obtener van a ser mis 2 rutas, las 2 rutas de mis vehículos. Estas 2 rutas tienen además la secuencia.
Acá yo cuando hice este ejercicio había puesto que salían de este punto. Pero bueno, fíjense que yo acá, si abro la tabla de atributos, ¿sí?, con las rutas, yo tengo esa ruta y tengo esta ruta, donde además me da información, cuál es el tiempo, cuáles son los kilómetros que se recorrieron, y uno en función de esto puede organizar. Y acá quiero hacer una aclaración que en realidad está muy bueno, y es que esto se puede ver desde un dispositivo móvil, ¿sí? Esto puede uno verlo desde una aplicación en un celular. Entonces, quien tenga que hacer esa inspección, además, podría llevar una encuesta, o podría, en vez de llevar papel, llevar, digamos, los datos que se utilizan en esa orden de trabajo o en ese reporte que tiene que dar en el mismo celular. Entonces, no solamente ve su ruta, no solamente ve su secuencia de viaje, sino que además puede cargar los datos en campo, y esos datos en campo, a medida que se van cargando, automáticamente se ven reflejados en el mapa. Entonces, quien está del otro lado, a lo mejor con algún tablero como el que les mostré recién, pero donde está evaluando los reclamos, cómo se fueron solucionando, puede ir, digamos, teniendo en tiempo real cómo se han ido evolucionando estos reclamos que tienen que ver ahora con inspecciones eléctricas. Esto que ven acá, digamos, es un story map que se llama, que es una forma de presentar información también geográfica que tiene en cuenta otra estructura, donde uno puede tener información en este caso de Catamarca, uno puede ir seleccionando y ir viendo los atributos que tiene cada uno de estos lugares, puede hacer una descripción, cómo ha crecido la población. Estos son todos datos de estadísticas y censos. Y acá, bueno, podemos insertar también tableros. Uno podría decir, bueno, en la capital, cómo fue la creación, el año de creación de la capital en este caso, cuántos habitantes tiene por cápita, por departamento. Y acá, bueno, acá hay otro tablerito, digamos, donde uno puede también ver información espacial con los atributos propios de cada uno de los departamentos de Catamarca. ¿Cuál es el crecimiento? Y demás. Y por último, quería mostrarles en la herramienta, a ver, Guille, vos decime si se comparte bien o no. Bueno, se ve acá, digamos. Estamos viendo, ¿sí?, bien, Están viendo bien, ok. Sí. Acá lo que vemos, digamos, es la herramienta que uno puede utilizar, digamos, para hacer estos análisis espaciales, ¿sí?, o análisis del territorio. Como les comenté antes, la organización se hace a través de capas, ¿sí? Tenemos capas de puntos, podremos hablar de hospitales municipales, ¿sí? Acá podemos ver en el mapa cómo aparecen los hospitales municipales. Puedo ver, digamos, que esta capa de puntos tiene asociado atributos, en qué calle está, qué centro de salud es, ¿sí?, cómo se llama. Podría ver, digamos, en capas de línea. Acá vamos a ver, digamos, el valor de la tierra. El valor de la tierra urbana del año 2019. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las zonas más caras de la ciudad? Si uno tuviera que pensar en mudarse, decir, bueno, a ver, ¿dónde voy a pagar más impuestos? Uno podría hacer un análisis espacial de esta información. Decir, bueno, a ver, si yo selecciono acá, me va a traer información de ese tramo, que puede ser o bien del tramo de calle, que también está, o bueno, acá me trae de la provincia.
Eso porque está ordenado por capas también. Esas son capas de tramo, de línea, perdón. Después, como les había nombrado antes, también tenemos polígonos. Podemos ver los espacios verdes de la ciudad. Si yo abro la tabla de atributos de esos espacios, yo, bueno, tengo... Lo bueno de esto es que uno puede ir desde el elemento geográfico a la tabla de atributos o del el atributo al elemento geográfico. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde está la Plaza Alberdi? Ahí está la Plaza Alberdi, ¿sí? Los espacios verdes y demás. Cartas de suelo, bueno, imágenes. Y a su vez también, como les había dicho antes, se puede vincular con otros tipos de sistemas y a través y con tablas. ¿Sí? Yo acá tengo una tabla, que si yo la abro, voy a ver, digamos, cuáles son las zonas vulnerables en función de un informe de relevamiento que hizo Techo en el año 2016. Yo si tuviera, en realidad yo lo que hice fue acá hacer una unión con la provincia y pude determinar, digamos, cuáles son por provincia el informe de relevamiento este mismo llevado a un análisis de espacio. Esto está a nivel país, así que bueno, hay que esperar que se cargue, pero bueno, ahí empiezan a aparecer esta capa de puntos. Esto era una tabla alfanumérica, ¿sí? No había datos geográficos de esto. Pero haciendo la integración con una capa, digamos, a nivel provincia y haciendo que el elemento de unión sea el nombre del departamento o el nombre de la provincia, yo pude determinar que, por ejemplo, para Córdoba existen todos estos asentamientos. ¿Mm? Bueno, hay un montón de aplicaciones y hay un montón de información que está disponible. Como les digo, la temática es variada, así que no sé si queremos entrar en las preguntas. Sí, sí, están llegando por distintos medios. Bueno, gracias, Jorgelina, hasta acá, que nada, digo, realmente es una disciplina tan interesante, como a su vez, bueno, compleja y que vos has ido buscando de alguna manera encontrar los distintos niveles que están acá. Por allí, bueno, voy por una consulta que tenemos acá que nos hace Carlos, que es para el caso de aplicaciones web, si GeoJSON es el formato sugerido para trabajar. ¿Sí? O si es que yo interpreté bien la pregunta, ¿no? Por las dudas, Carlos, cualquier cosa nos referencias por allí. Es uno de los formatos. Puede ser ese o puede ser otro, digamos. Pero sí, GeoJSON es uno de los formatos con los cuales se puede trabajar en las aplicaciones web. Bien. Otra de las preguntas vinculada es respecto a minería, ¿sí? Digo, yo puedo hacer un relevamiento en cuanto a mi producción, por ejemplo, si quiero atraer inversiones. ¿Cuál sería, perdóname, Guille, ¿cómo Sí, sería la pregunta? sí, si quiero atraer inversores extranjeros, ¿no? Sí. Y tengo que, de alguna manera, demostrar mi producción minera. ¿Puedo, a través de este sistema, poderte Y sí, brindar sí, a información? ver, con el análisis de imágenes, con el análisis, se puede hacer un montón, sí, para minería. Hay incluso en la plataforma de Aeroterra se pueden ver, digamos, en la plataforma de ERRI se pueden ver muchos ejemplos de aplicación para minería, eh, para todas las áreas que yo estuve hablando recién, digamos, sí, indudablemente que sí. La minería, digamos, está vinculada directamente con la parte geográfica, así que no me cabe ninguna duda de que sí, se pueden hacer un montón de cosas en minería con Bien. información.
Bien. Después, otra de las preguntas que vos un poco lo trajiste recién en la presentación era en cuanto al tema del delito, ¿no? En Ujú. cuanto a, digo, un sistema de información geográfico, puede ayudarme, por un lado, porque digo, vos lo has traído, ¿no? Pero bueno, me abstraigo y me voy a la pregunta que nos hicieron, es si se puede, a través de este sistema, prevenir el delito, ¿no? Si se puede tener predicción del delito. Y sí, indudablemente tiene que ver un poco con esto que vimos de la funcionalidad de los JIT. Uno puede analizar patrones y tendencias y puede actuar en consecuencia. A ver, si yo tengo zonas vulnerables y tengo zonas de delito, digamos, y tengo monitoreo, digamos, de mis policías o de mis móviles policiales, decir, bueno, a ver, de qué manera yo puedo intensificar o qué tan lejano, qué tan cerca están, digamos, las comisarías. Sí, lo mismo para bomberos y lo mismo para sistemas de ambulancia. A ver, son herramientas que pueden ayudar a la gestión y ayudar, digamos, a la toma de decisiones, ayudar, digamos, en el segundo y en el minuto y hacer alguna política de seguridad, implementar, que queden evidenciadas cuáles son esas zonas más vulnerables en la ciudad o cuáles son esas zonas, digamos, donde existen mayores cantidades de delitos por tipo. Entonces, sí, indudablemente que los sistemas de información geográfica pueden ayudarnos a actuar o a definir alguna política que nos permita disminuir la cantidad de crímenes en determinadas zonas. Bien, bien. Tengo dos preguntas más y después atento a si nos llega por acá alguna pregunta por el grupo. Una, y que está muy vinculado, porque tenemos varios participantes que están acá de distintas provincias que son de bomberos, ¿sí? Yo me imagino que un poco el interés pueda estar pasando acerca de cómo trabajar a través de GIS. Me imagino yo un poco el tema de prevención, ¿no? Que debe estar muy a la Ujú. mano con respecto al tema del delito. Sí, Desde ese lugar, digo, capitalizando la presencia de ellos, digo, porque realmente ha coincidido que tenemos mucho personal de bomberos de distintas partes del país. Eh, sí. Digo, ¿cómo ves vos que pueda el GIS brindar una alternativa a la fuerza? Bueno, primero, digamos, lo que podemos ver con el JIT son imágenes también, ¿no? Es una de las funcionalidades que tienen los sistemas de información, que es, además de los datos, poder, bueno, volcar imágenes. Yo creo que el análisis de las imágenes de las zonas más vulnerables, de las zonas con más riesgo, más críticas, nos pueden ayudar a la gestión, digamos, de la prevención de los incendios. Cuáles son esas zonas que por ahí, digamos, son las más áridas, o cuáles son las zonas, digamos, donde hay mayor calentamiento, donde hay más sequía. Bueno, yo creo que los RIS, como les dije, están no solamente en la parte de operacional de lo que puede ser para los bomberos, decir, bueno, a ver dónde están los hidrantes, dónde están los camiones, dónde están los focos, dónde están, sino además, digamos, en la parte de la prevención. Incluso, como te digo, hay montones de presentaciones hechas que, bueno, si después nos dejan algún número, algún mail o algo, las podemos enviar, eh, más particularmente, incluso para todo el que necesite por ahí algún caso más particular de su temática. Existe un montón de ejemplos y de implementaciones y de aplicaciones de cómo los GIS pueden ayudar no solamente a actuar en lo operacional, sino también, digamos, a poder prevenir que determinadas cosas ocurran, ya sea delitos, ya sea robos, eh, lo que se nos ocurra. Bien, porque desde ese lugar, y vos lo trajiste recién, y yo lo he visto en oportunidades que he tenido la posibilidad de pre-cuarentena compartir un café, que estabas trabajando con tu propio dispositivo, cómo desde el propio dispositivo podías estar trabajando en tiempo real frente a diferentes, ya sea cuestiones de pronóstico o de resolución del problema del momento, ¿no? Exactamente. Sí, incluso recién lo nombré también, digamos, cuando hice este ruteo de inspecciones de los inspectores, y que una de las facultades o una de las herramientas de las prestaciones que podamos tener
además es que lo que yo veo en la pantalla, en mi ordenador, también lo puedo ver, digamos, en mi celular, en mi tablet, puedo cargar los datos, puedo tener en tiempo real qué es lo que está pasando con la cuadrilla en la calle, ¿sí? Y Bien, eso es algo que realmente implica otra forma de trabajar, porque a lo mejor uno tiene una persona que está debe entrar datos, y con esto, digamos, yo esa persona la puedo usar o puede, digamos, cumplir otra función, otro rol dentro de la organización, porque el dato ya ingresa solo. bien, Y hablemos, bien. digamos, de la parte medioambiental, que implica, digamos, dejar de ir con la planillita a la calle, el papel, eh, Sí. que se Sí, pierde. porque uno acá, nada, estoy tentado, tengo varias, pero porque uno acá podría pensar que, digo, por supuesto que significa siempre una inversión como todo, ¿no? Toda mejora implica una inversión, pero una inversión que eficientiza, que minimiza costos, que a su vez, por supuesto, me permite diferenciarme competitivamente si estoy dentro del ámbito comercial o electoralmente, si estoy en el ámbito de gobierno. ¿Sí? Digo, digo, una de las preguntas es, ¿son de esas inversiones que se justifican? Porque una vez tendría la percepción de que el GIS es como para pocos, ¿no? Y lo que uno trata de concientizar de que justamente el GIS, vos lo explicaste muy bien en el cuadro que mostrabas recién, el alcance múltiple que tiene. Sí, sí, a ver, es una inversión que indudablemente que nos va a traer un retorno, Eso. ¿sí? Nos va a traer un retorno desde muchos puntos de vista, no solamente en lo económico, ¿sí? Porque, a ver, los retornos de inversión no solamente se dan en la parte económica, que también se dan en lo económico, porque, como te digo, uno logra eficientizar el proceso. Entonces, si vos antes tenías que eh, eh, hacer o decir, bueno, a ver, yo antes para hacer estas inspecciones, digamos, yo tenía que usar todo este tiempo, bueno, a ver, con estas rutas, en realidad yo logro hacer esto en menos tiempo, entonces puedo hacer más o puedo hacer otra cosa, ¿sí? Claro, Por eso, pero no solamente en lo económico, ¿sí? Sino también, digamos, eh, en, 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 en en lo ambiental, por ejemplo. ¿Sí? A ver, no es lo mismo las impresiones en papel, es increíble lo que uno se puede ahorrar, digamos, con esta nueva forma de trabajar en campo. Eh, y bueno, como te digo, a ver, los GIS tienen un retorno inverso en los procesos, en los flujos, en la reinvención del trabajo, en lo económico, en lo ambiental, de un montón de formas. No te escucho yo, Guille. Hola, hola. ahí está. No, no. ¿Ahí me escuchás? Sí, ¿Sí? sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, no, perdón, no sé qué sucedió, no podía retomar el micrófono. Bueno, uno acá se pone a pensar de que esto es en vivo y en directo, así que bueno, gracias. Acá teníamos, te decía Jorgelina, bueno, por allí estaban preguntando acerca de bibliografía y nada, contarles a todos, y bueno, Jorgina, seguramente vos ya también la visualizaste, que nada, tenemos una compañía de lujo esta tarde de hoy aquí en este webinar que es de Silvia Pesi. Silvia Pesi es una directiva de Aeroterra. Aeroterra es de las principales empresas hoy en el mundo que se dedica a todo lo que es el sistema de información geográfica en el marco de ERRI. Nada, la verdad que un privilegio que nos esté escuchando Silvia, participando, incluso ha brindado allí a un par de preguntas que han existido, que ha compartido
el aula GIS, que es altamente recomendable ingresar a la web de Aeroterra e ingresar allí porque son distintos cursos muy interesantes para también ir profundizando respecto a esta problemática, ¿sí? Así que bueno, gracias Silvia por estar allí participando, un placer grande. Por el otro lado, Jorgelina, preguntarte, esto me lo dejó un colega que es del ámbito de las franquicias, que no ha podido participar, pero como la webinar se graba y la vamos a compartir por YouTube, que bueno, seguramente lo compartan en la cámara también de franquicias. Eh, vos lo traías, ¿no?, a este concepto de cómo aprovechar el sistema de información geográfico para la definición de los lugares donde voy a invertir para poner un local, ¿sí? Si yo me tengo que poner a pensar en ello, ¿sí?, me tengo que poner a pensar en esa inversión, tengo que pensar que va a ser un trabajo de largo plazo, que me va a llevar mucho tiempo, lo puedo resolver en 3 meses. Digo, alguien que no está en el ámbito de GIS, pero que se está interesando por la inteligencia territorial, ¿en qué tiempo tiene que imaginarse que pueda tener una definición sobre ello? Bueno, por un lado depende de los datos que nosotros tengamos, ¿no? A ver, esto siempre lo hemos hablado. Depende, cuando uno quiera hacer un análisis geográfico, depende de si el dato existe o no existe, empezando por ahí, digamos. Si yo tengo un estudio de mercado ya hecho, de distintas zonas, por ejemplo, yo podría volcar esas variables dentro de mis puntos, bueno, de mis puntos, de mis propuestas, de mis distintos emplazamientos posibles, por así decirlo, y hacer un análisis, sí, de redes, un análisis de espacial para decir, bueno, cuál es el mejor emplazamiento. Por ejemplo, no sé si estoy a tiempo de querer decir algo rápidamente, pero yo había hecho en lo que es, a ver si puedo compartir pantalla, un segundo, no se nos vayan, no se me vayan, No. un segundo, porque para mí esto es, a ver, no sé si tengo para compartir, si me dejan compartir. Sí, mientras vas compartiendo y, como Esto. decíamos, agradeciendo la participación de distintas áreas, destacando por supuesto a Silvia, también bueno, agradecer desde el Bolsón que nos está acompañando la diputada nacional Lorena Machen, que muchas gracias, diputada, por estar, acompañarnos y seguramente estar mirando las posibilidades de cómo llevar estos sistemas hacia la gestión, así que bueno, también nos honra mucho su participación. Bueno, Estamos acá viendo, Jorgelina. estamos viendo, bueno, perfecto. Acá yo justamente ayer descargué, digamos, de la plataforma de ERRI uno de los ejemplos que tenía que ver con cuál era el mejor emplazamiento para un nuevo local de comida gourmet. Así que bueno, un poco lo que me estás preguntando tenía que ver con esto. Bueno, yo tenía 3 lugares en particular, porque bueno, eran los 3 lugares que la agencia me había pasado para decir, bueno, a ver, en qué lugar de estos 3 lugares en Italia yo puedo poner mi nuevo local gourmet de comida. Para esto, para poder realizar esto, la agencia me solicita, digamos, que tienen que tener, digamos, como característica o como variables, digamos, cuáles son el poder adquisitivo, ¿sí?, de la gente, cuánto gasta la gente en comida, ¿sí?, esas serían como las variables, y que tiene que ser para todas las edades. Una de las potencialidades que tiene la herramienta es que me permite hacer un análisis y agregarle a estos 3 puntos, que meramente eran puntos nada más en el terreno, enriquecerlos con algunos datos. Bueno, disponible en la plataforma tenemos variables. Tenemos el variable, bueno, acá tenemos el variable del poder adquisitivo del año 2019 para Italia. Uno puede agregar en función de la zona donde se encuentra, que también hay datos para Argentina. Entonces, por ejemplo, para Argentina yo digo, bueno, ¿cuál es mi poder adquisitivo? Acá llegaba, bueno, hasta el año 2018. Pero bueno, todo esto surge de análisis estadísticos
y de información que si se la tiene, digamos, se la puede agregar en un sistema de información, y entonces luego de hacer un análisis, digamos, yo puedo obtener estos 3 variables que tuve en cuenta. El poder adquisitivo, lo que la gente gasta en comida, y cuál es la cantidad de personas por rango de edad. Yo puedo ver en el total de la población y puedo analizar ya económicamente cuál es la mejor, cuál sería el mejor emplazamiento para abrir un nuevo local de comida. Así que bueno, esto fue como ejemplo, pero en realidad también se puede hacer con cualquier negocio que uno quiera abrir. ¿Sí? No sé si eso, Guille, responde un poco a lo que... Sí, responde. Incluso aquí por el chat de Zoom se han ido compartiendo distintas herramientas súper interesantes. Ahí los invitamos a copiar y pegar para poder ingresar. Nada, yo cuando hablamos de inteligencia territorial justamente es esto, ¿no? Es cómo empezar, que vos lo trajiste, ¿no? Esto que me encantó cómo lo presentaste del dónde, ¿no? De preguntarse uno el dónde y a partir de allí empezar a descubrir las potencialidades de esta herramienta, ¿sí? Bueno, Jorgelina, gracias, enorme, estamos cumpliendo con la hora y 10, bueno, muchas vamos recibiendo, gracias. te digo, de verdad saludos de todos lados, de Tucumán, distintas partes del país que nos han estado acompañando. Esta charla va a estar grabada, pero también sé, Jorgelina, por tu pasión, vos lo dijiste al principio, que esto te apasiona y se nota, la disponibilidad para cualquier pregunta que surjan, poder ir después resolviéndolas. A todos los que han participado, muchísimas gracias. Silvia, nuevamente por tu participación enorme, a la señora diputada también, porque es tan importante y encontrarnos acá, ¿no? En este marco, y un viernes a las 7 de la tarde estar acá, con tantos participantes de todo el país, ¿sí? Bueno, yo también te agradezco a vos, Guille. Quería agradecerte a vos, bueno, y a toda la audiencia. Espero haber sido clara, y si no, bueno, como les dije, no me dedico a la oratoria, así que puedo haber trastabillado un par de veces. Muchas gracias a todos, gracias, Guille, a vos por invitarme a dar esta charla. Cualquier duda que tengan, escriben a Guillermo o me escriben a mí, y bueno, yo en la medida que pueda responderles, se los voy a responder, y lo que no sepa, como les dije, se los voy a averiguar. Gracias a Silvia, bueno, gracias a todos los que están acá en la plataforma, y bueno, espero que les haya gustado. Sí, muy claro, Jorgelina, muchas gracias. Gracias a todos, vamos recibiendo acá agradecimientos de Misiones también, bueno, de distintos lugares, así que nada, un placer, quedamos a disposición de todos. Buen fin de semana, bueno, y seguiremos comunicándonos cada viernes. Jorgelina, impecable, muchísimas gracias. Gracias a todos, saludos, buen fin de semana. Hasta pronto, chau, Hasta gracias. Pronto.